Contestación a unas preguntas de Abdol Bahá. Capítulo 11. Comentario sobre el capítulo 11 del Apocalipsis de Juan. Al comienzo del 11 capítulo del Apocalipsis de Juan se dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y el ángel se puso de pie diciendo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esta caña de medir es un hombre perfecto, al que se compara con una caña en virtud de la siguiente semejanza. Cuando el interior de una caña está hueco y libre de toda materia, la caña produce hermosas melodías. Y puesto que el sonido de la caña no proviene de sí misma, sino del flautista que sopla aire en su interior, del mismo modo el corazón santificado de ese ser bendito está libre y vacío de todo menos de Dios, puro y exento del apego a todas las condiciones humanas, compañero del Espíritu Divino. Todo cuanto él dice no proviene de sí mismo, sino del verdadero flautista, y es por tanto fruto de la inspiración divina. De ahí que se le compare con una caña que a su vez es como una vara. En otras palabras, él es el auxiliador de los débiles y el punto de apoyo de todos los seres. Se trata de la vara del divino pastor, con la que éste cuida su rebaño y le guía por las praderas del reino. Luego dice: el ángel se puso de pie, diciendo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Es decir, comparar y medir, pues midiendo es como se descubren las proporciones. El ángel viene a decir: compara el templo de Dios con el altar y con quien oran en él. La orden implica investigar cuál es la verdadera condición, descubrir en qué grado y estado se encuentran, cuáles son las perfecciones, comportamiento y atributos que los caracterizan. En fin, implica llegar al conocimiento de los misterios, de aquellas almas santas que moran en el sagrado de los sagrados, en pureza y santidad. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. A principios del siglo VII después de Cristo, cuando Jerusalén ya había sido conquistada, el sagrado de los sagrados, es decir, el edificio construido por Salomón, se encontraba aparentemente protegido. Pero fuera del sagrado de los sagrados, el atrio exterior había sido tomado y entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En otras palabras, los gentiles gobernarán Jerusalén durante 42 meses, o sea, 1260 días. Puesto que cada día representa un año, tenemos según ese cálculo 1260 años, periodo que marca la duración del ciclo del Corán. Vale insistir en que en los textos del libro sagrado, cada día equivale a un año, como asegura el capítulo 4 de Ezequiel, versículo 6, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, a día por año. El texto profetiza la duración de la dispensación del Islam, tiempo en que Jerusalén fue hollada, es decir, el tiempo en que Jerusalén perdió su gloria, aunque el sagrado de los sagrados fue preservado, guardado y respetado, y que duraría hasta el año 1260. Estos 1260 días profetizan la manifestación del Bab, la puerta, de Bahá'u'lláh, hecho que tuvo lugar el año 1260 de la Égira.
Dado que el periodo de 1260 años ha expirado, Jerusalén, la ciudad santa, está comenzando ahora a hacerse próspera, populosa y floreciente. Quien quiera haya visto Jerusalén 70 años atrás y la viera ahora, reconocería hasta qué punto ha recuperado su honor y se ha convertido en una ciudad floreciente y populosa. Tal es el significado aparente de los versículos citados del Apocalipsis de Juan. Cabe otra interpretación de sentido simbólico, a saber, la ley de Dios se divide en dos partes. La primera, la base fundamental, es la espiritualidad, es decir, cuanto se refiere a virtudes espirituales y cualidades divinas. Esta parte no cambia ni se altera. Se trata del sagrado de los sagrados, la esencia de la ley de Adán, Noé, Abraham, Moisés, Cristo, Mahoma, el Bab y Bahá'u'lláh, esencia que perdura y es establecida en todos los ciclos proféticos. Nunca será abrogada, pues es la verdad espiritual y no material. La verdad es fe, conocimiento, certidumbre, justicia, piedad, rectitud, honradez, amor a Dios, benevolencia, pureza, desprendimiento, humildad, mansedumbre, paciencia y constancia. La verdad manifiesta misericordia hacia los pobres, defiende a los oprimidos, da a los desventurados e incorpora a los caídos. Estas cualidades divinas y mandamientos eternos nunca serán abolidos, sino que perdurarán y permanecerán por siempre jamás. Estas virtudes humanas se renuevan con cada ciclo, ya que al final de cada ciclo la ley espiritual de Dios, o sea, las virtudes humanas, desaparece y sólo subsiste la forma. Tal fue el caso de los judíos. En efecto, al final del ciclo de Moisés, coincidiendo con la manifestación de Cristo, la ley de Dios había desaparecido al punto de no quedar de ella más que una forma carente de espíritu. El sagrado de los sagrados desapareció de entre ellos, pero el atrio exterior de Jerusalén, expresión que se emplea para indicar la forma exterior de la religión, cayó en manos de los gentiles. Del mismo modo, los principios fundamentales de la religión de Cristo, las más excelsas virtudes humanas, han desaparecido, quedando su forma en las manos del clero y de los sacerdotes. Igualmente, los fundamentos de la religión de Mahoma han desaparecido, pero su forma permanece en las manos de los ulamás. Los fundamentos de la religión de Dios, siendo espirituales y formados por virtudes humanas, no admiten abrogación, son inamovibles y eternos, y se renuevan con cada ciclo profético. La segunda parte de la religión de Dios, referente al mundo material, abarca el ayuno, la oración, las diferentes formas de adoración, el matrimonio y el divorcio, la abolición de la esclavitud, procedimientos legales, transacciones, indemnizaciones por homicidio, violencia, latrocinio e injurias. Esta parte de la ley de Dios, relativa a asuntos materiales, sufre cambios y alteraciones en cada ciclo profético de acuerdo con las necesidades de los tiempos. Lo que se quiere significar con la expresión sagrado de lo sagrado, sagrado de los sagrados, repito, sagrado de los sagrados, es esa ley espiritual que jamás será modificada, alterada ni abrogada. Y la ciudad santa significa la ley material que sí es abrogable. Precisamente es la ley material, descrita como la ciudad santa, la que habrá de ser hollada
1260 años. Y haré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días, vestidos de cilicio. Los 2 testigos son Mahoma, el mensajero de Dios, y Alí, hijo de Abu Talib. En el Corán se dice que Dios se dirigió a Mahoma, el mensajero de Dios, diciendo: hicimos de ti un testigo, un anunciador de buenas nuevas y un amonestador. Esto es, nosotros hemos decretado que seas el testigo, el dador de buenas nuevas y el portador de la ira de Dios. La mención de un testigo sirve para destacar a alguien mediante cuyo testimonio las cosas pueden ser verificadas. Los mandamientos dados por los 2 testigos tuvieron vigencia durante 1260 días, cada día equivalente a un año. Ahora bien, al igual que Moisés y Josué, Mahoma fue la raíz y Alí la rama. Se dice que están vestidos de cilicio, dando a entender que exteriormente hubieron de vestirse con vestiduras viejas en vez de nuevas. En otras palabras, al principio, los 2 carecieron de esplendor a los ojos de las gentes. Tampoco su causa parecía ser nueva, por cuanto la ley espiritual de Mahoma corresponde a la ley espiritual de Cristo en el Evangelio, y la mayoría de sus leyes materiales se corresponden con las del Pentateuco. He ahí lo que se quiere decir por viejas vestiduras. Luego se dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Se compara a las 2 almas con sendos olivos, porque en aquella época todas las lámparas se encendían con aceite de oliva. El significado del texto es que desde esas 2 personas irradia el espíritu de la sabiduría de Dios, que es causa de la iluminación del mundo. Son luces de Dios resplandecientes y brillantes, por lo que se las compara con 2 candeleros, ya que el candelero es la morada de la luz y desde él la luz resplandece. A continuación dice: están de pie delante del Señor, dando a entender que están de pie al servicio de Dios y de la educación de sus criaturas. Criaturas como las tribus nómadas de la península arábiga, a cuya educación se entregaron de modo tal que éstas habrían de alcanzar las más altas cimas de la civilización hasta conocer una fama y un renombre mundiales. Si alguien quiere causarles daño, sale fuego de la boca y devora a sus enemigos. Es decir, nadie será capaz de enfrentarse a ellos. Y si alguien llegase a menospreciar sus enseñanzas y su ley, esa misma ley procedente de sus bocas se encargará de cercarles y anonadarles. Quien quiera tratarse de agraviarlos, oponerse a ellos y mostrarles odio, será destruido por un mandato procedente de sus bocas. Como así fue, pues todos sus enemigos fueron vencidos, dispersados y aniquilados. De forma tan palmaria, Dios les socorrió. Más adelante se dice: tiene poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, con lo que se quiere decir que los 2 testigos serán como reyes. La ley y enseñanzas de Mahoma, las explicaciones y comentarios de Alí son una generosidad celestial. Si desean concederla, son libres de hacerlo, y si no lo desean, no habrá lluvia. En este sentido, lluvia significa generosidad. Acto seguido dice: y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, subrayando con ello que el rango profético de Mahoma
era igual al de Moisés y el de Alí igual al de Josué. Si así lo hubieran deseado, habrían sido capaces de transformar en sangre las aguas del Nilo ante los egipcios y ante quienquiera los rechazase. En otros términos, lo que había sido causa de vida se convertía ahora en muerte, como consecuencia de su ignorancia y orgullo. El reino, las riquezas, el poder del faraón y de su pueblo, que daban vida a la nación, se convertían debido a su oposición, rechazo y orgullo en causa de muerte, destrucción, dispersión, degradación y pobreza. De ahí que a estos dos testigos les haya sido dado el poder de destruir a las naciones. Luego dice, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, significando que además ejercerían el poder y la fuerza material necesarios para educar a los malvados, a los opresores y a los tiranos. Dios confirió poder exterior e interior a los dos testigos, a fin de que educasen y corrigiesen a los feroces, sanguinarios y tiránicos, nómadas árabes, por entonces semejantes a animales de rapiña. Cuando hayan acabado su testimonio, significa, cuando hayan hecho lo que se les ha ordenado y hayan entregado el mensaje divino tras promover la ley de Dios y propagar las enseñanzas celestiales a fin de que las señales de vida espiritual se tornen manifiestas y que la luz de las virtudes humanas brille hasta permitir el desarrollo completo de las tribus nómadas. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y matará. La bestia designa a los omeyas, sus atacantes surgidos del foso del error, quienes habrían de alzarse contra la religión de Mahoma y la realidad de Alí, es decir, contra el amor de Dios. Y dice, la bestia hace guerra contra los dos testigos. Se trata de una guerra espiritual, en la que la bestia se ensañaría contra las enseñanzas, costumbres e instituciones prescritas por los dos testigos, a tal punto que las virtudes y perfecciones por ellos difundidas se verían barridas dando paso al predominio de la naturaleza animal y de los deseos carnales. La bestia, por tanto, haría la guerra y conseguiría vencerlos, esto es, la oscuridad del error proveniente de la bestia ganaría en ascendencia sobre los horizontes del mundo, dando muerte a los dos testigos, o sea, destruyendo la vida espiritual que éstos habían conseguido establecer en medio de la nación, extirpando por completo las leyes y enseñanzas divinas, pisoteando la religión de Dios. Nada quedaría después sino un cuerpo muerto sin espíritu. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fuere crucificado. Sus cadáveres significa la religión de Dios, en tanto que la plaza significa a la vista del público. Sodoma y Egipto, el lugar donde también nuestro Señor fue crucificado, se refiere a esta región de Siria, especialmente Jerusalén, donde los omeyas asentaron sus dominios. Fue aquí donde la religión de Dios y las enseñanzas divinas desaparecieron primero, dejando tras de sí un cuerpo sin espíritu. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Como ya se ha explicado en la terminología de los libros sagrados, 3 días y medio significan 3 años y medio, y 3 años y medio son 42 meses, y 42 meses
son 1260 días. Como cada día, según el texto del libro sagrado, equivale a un año, el significado es que durante 1260 años, la duración del ciclo del Corán, las naciones, razas y pueblos contemplarían sus cadáveres, a lo que es igual harían de la religión de Dios un espectáculo. Si bien no actuarían de acuerdo con ella, tampoco aceptarían que sus cadáveres fueran sepultados. Dicho de otro modo, en apariencia, se aferrarían a la religión sin llegar a permitir que desapareciese totalmente, ni que su cuerpo quedase del todo aniquilado. A decir verdad, permitirían que el cuerpo permaneciese, manteniendo así las apariencias de su nombre y de su recuerdo. Por tribus, pueblos y naciones se entiende la totalidad de cuantos reunidos a cobijo del Corán no permitieron que la causa de Dios y su ley fuesen exteriormente arrasadas. Aunque la observancia de la ley del ayuno y de la oración se mantuvo en vigor, los principios fundamentales de la religión divina, a saber, la moral y las conductas rectas, así como el conocimiento de los misterios divinos, se echaron a perder. La luz de las virtudes humanas, que es fruto del amor y del conocimiento de Dios, quedó extinguida. La oscuridad de la tiranía, la opresión, las pasiones y los deseos satánicos pasaron a ser victoriosos. Igual que un cadáver, el cuerpo de la ley de Dios yació expuesto a la vista del público durante 1260 días, a razón de un año por cada día, esto es, durante el ciclo de Mahoma. Las gentes renunciaron a lo establecido por estos dos seres, que no eran sino el cimiento de la ley de Dios. Al hacerlo, trastocaron las virtudes humanas en su propia raíz, constituida por los dones divinos y el alma de la religión misma, a tal punto que no quedó ni rastro de la veracidad, justicia, amor, concordia, pureza, santidad, desprendimiento y demás cualidades divinas. De la religión solo el ayuno y la oración quedaron en pie. Tal estado de cosas habría de persistir 1260 años, la duración del ciclo del Furcán. Era como si estas dos personas estuviesen muertas y sus cuerpos estuvieran desprovistos de espíritu. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos entre ellos, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra se refiere a las otras naciones y pueblos que, como fue el caso de los pueblos de Europa y del Asia lejana, al observar el cambio total de carácter que sufrió el Islam, el abandono de la ley de Dios y la reducción a la nada de las virtudes, del celo y del honor, expresaron alegría y regocijo porque la corrupción de la moral hubiese infectado al pueblo del Islam, que de esta manera pasaría a ser víctima de otros pueblos. Como así aconteció. Fíjate en este pueblo, que habiendo alcanzado la cima del poder, se halla ahora sumido en una degradación humillante. Que las otras naciones enviarán regalos quiere decir que se prestarán ayuda mutua, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, es decir, porque habían vencido y conquistado a las demás naciones y pueblos del mundo. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y sobrevino un gran temor sobre quienes les vieron. Como ya hemos explicado, 3 días y medio representan 1260 años. Las dos personas cuyos cuerpos yacían sin espíritu son las enseñanzas y la ley que Mahoma estableció y que Alí promovió, enseñanzas de las que ya no quedaba realidad alguna,
sino tan solo una forma externa. La entrada del Espíritu representa el restablecimiento de esas enseñanzas. La espiritualidad de la ley de Dios se había transformado en materialismo, las virtudes en vicios. El amor de Dios fue suplantado por el odio, la ilustración se convirtió en ignorancia, las cualidades divinas en satánicas, la justicia en tiranía, la misericordia en enemistad, la sinceridad en hipocresía, la guía en error y la pureza en sensualidad. Pasados 3 días y medio, correspondientes a 1260 años según los libros sagrados, las enseñanzas divinas, virtudes celestiales, perfecciones y mercedes espirituales se vieron renovadas mediante el surgimiento del Bab y la devoción de Jinaf y Kudus. Las santas brisas volvieron a difundirse, la luz de la verdad resplandeció, la estación de la vivificante primavera llegó y amaneció la mañana de guía. 2 cuerpos sin vida volvieron a vivir, 2 grandes seres, uno, el fundador, y el otro, el promotor, se levantaron y cual candeleros iluminaron al mundo con la luz de la verdad. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: «Subid acá», y subieron al cielo. Quiere decirse que desde el cielo invisible oyeron que la voz de Dios decía: «Al entregar las enseñanzas y las buenas nuevas, habéis obrado dignamente como era menester. Habéis entregado el mensaje al pueblo, habéis elevado la llamada de Dios y habéis cumplido con vuestro deber. Ahora, al igual que Cristo, debéis sacrificar vuestra vida por el bien amado y ser mártires». Y aquel sol de la realidad y aquella luna de guía, a semejanza de Cristo, se ocultaron tras el horizonte del martirio supremo para así ascender al reino de Dios. Sus enemigos los vieron. Muchos de sus enemigos, al presenciar su martirio, cayeron en la cuenta del rango sublime y de la virtud exaltada de ambos, por lo que rindieron testimonio de su grandeza y perfección. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres. El mencionado terremoto ocurrió en Shiraz después del martirio del Bab. La ciudad sufrió una gran sacudida, a consecuencia de la cual muchas personas perdieron la vida. Siguió una gran agitación debido al cólera y otras enfermedades, así como a la escasez, carestía, hambruna y aflicciones nunca antes vistas. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Cuando sobrevino el terremoto de Fars, todos los supervivientes se ocuparon en glorificar y orar a Dios. El temor y la perturbación no les permitió dormir ni descansar por la noche. El segundo ay pasó. He aquí que el tercer ay viene pronto. El primer ay lo constituye la venida del profeta, Mahoma, el hijo de Abdullah, la paz sea con él. El segundo ay es el del Bab, sobre él sea la gloria y la alabanza. El tercer ay es el gran día de la manifestación de Yahvé de los ejércitos, el día del esplendor de la belleza del prometido. La razón del ser del lamento se encuentra explicada en el capítulo 30 de Ezequiel, donde se dice: «Vino a mí la palabra de Yahvé diciendo: Hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho Yahvé el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Yahvé». Resulta claro que el día del lamento es el día del Señor, por cuanto en ese día
El lamento procede de los negligentes, de los pecadores, de los ignorantes. Por eso dice, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Este tercer lamento corresponde al día de la manifestación de Bahá'u'lláh, el día de Dios, que está próximo al día de la aparición del Bab. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El séptimo ángel es un hombre dotado de atributos celestiales, quien se alzará con cualidades y carácter celestiales. Se levantarán las voces para que la aparición de la manifestación divina sea proclamada y difundida. En el día de la manifestación de Yahvé de los ejércitos, que es la época del ciclo divino del Omnipotente, que ha sido prometida y mencionada en los libros y escritos de los profetas, pues bien, en aquel día de Dios, el reino espiritual y divino será establecido y el mundo será renovado. Entonces, el cuerpo de la creación recibirá el hálito de un nuevo espíritu. La divina primavera vendrá. Las nubes de la misericordia se desbordarán. El sol de la realidad resplandecerá. La brisa vivificadora soplará. La humanidad se vestirá con nuevas prendas. La faz de la tierra se convertirá en un paraíso sublime. Se educará a la humanidad. Desaparecerán las guerras, disputas, luchas y maldad. Surgirán la veracidad, rectitud, paz y adoración de Dios. El mundo se verá anegado por la unión, el amor y la hermandad, y Dios gobernará por siempre jamás. Todo ello significa que el reino espiritual y eterno quedará asentado. Así es el día de Dios, pues que todos los días que han venido y se han ido han sido los días de Abraham, Moisés, Cristo y de los profetas. Mas este es el día de Dios, ya que el sol de la realidad se elevará en el cálido y esplendoroso. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postrarán sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. En cada ciclo, los guardianes y almas santas han sido 12. Así, Jacob tuvo 12 hijos. En tiempos de Moisés hubo 12 cabezas o jefes de tribus. En tiempos de Cristo hubo 12 apóstoles. Y en tiempos de Mahoma hubo 12 imanes. Pero en esta gloriosa manifestación hay 24, el doble de las precedentes, por así requerirlo la grandeza de esta manifestación. El hecho de que dichas almas estén sentadas sobre sus propios tronos significa que reinan eternamente. Aun cuando los 24 ilustres personajes ocupen los tronos del dominio sempiterno, en realidad son adoradores humildes y sumisos de la aparición de la manifestación universal, por lo que dicen: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres, y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esto es, tú harás brotar tus enseñanzas, tú reunirás a todos los pueblos de la tierra bajo tu sombra, y tú atraerás a todos los hombres hacia la sombra de una única tienda. Si bien este es el reino eterno de Dios, y Dios siempre ha tenido y tiene un reino, aquí reino significa la manifestación de sí mismo. Será Él quien promulgue todas las leyes y enseñanzas que son vida eterna y constituyen el alma de la humanidad. Esa manifestación universal
sojuzgará al mundo mediante el poder espiritual y no mediante guerra o contienda. Lo hará en paz y tranquilidad, no con la espada y las armas. Será Él quien establezca el reino celestial por el verdadero amor y no por el poder de la guerra. Promoverá tales enseñanzas divinas por medio de bondad y rectitud, no por medio del rigor y las armas. Educará de tal manera a las naciones y pueblos que, a pesar de lo variado de sus condiciones, costumbres y caracteres, amén de la diversidad de religiones y razas, llegarán a ser amigos, camaradas y compañeros, como dice la Biblia, igual que el lobo y el cordero, el leopardo y el cabrito, el niño de pecho y la serpiente. La contienda racial, las diferencias de religión y las barreras que separan a las naciones serán borradas. Todos lograrán una unión y reconciliación perfectas al amparo del árbol bendito. Y se airaron las naciones. Y se airaron las naciones. Y se airaron las naciones, pues sus enseñanzas se oponían a las pasiones de los demás pueblos. Y tu ira ha venido. Es decir, todos serán afligidos por privaciones notorias. Al no seguir los preceptos, consejos y enseñanzas, se verán privados de la gracia eterna, apartados de la luz del sol de la realidad. El tiempo de juzgar a los muertos indica que ha llegado la hora de que los muertos, o sea, quienes carecen del espíritu del amor de Dios y no participan de la santificada vida eterna, sean juzgados con justicia para que reciban su merecido. Él sacará a relucir la realidad de cuanto ocultan, mostrará cuán bajo es su rango en el mundo de la existencia y que en verdad se hallan bajo la potestad de la muerte. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Con ello quiere decirse que Él distinguirá a los justos con infinita munificencia, haciendo que fulguren en el horizonte del honor eterno como las estrellas del cielo. Les ayudará dotándoles de una conducta y unas obras que serán luz para la humanidad, guía e instrumento de vida eterna en el reino divino. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Despojará totalmente a los negligentes, ya que la ceguera del ciego y la visión del que ve se harán manifiestas. La ignorancia y la falta del conocimiento del pueblo del error será reconocida de todos, como también lo será el conocimiento y la sabiduría del pueblo guiado. Por consiguiente, los destructores serán destruidos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Significa que la divina Jerusalén ha sido encontrada y que el sagrado de los sagrados se ha vuelto visible. La expresión sagrado de los sagrados designa, según expresión de los sabios, la esencia de la ley divina, así como de las enseñanzas celestiales y verdaderas del Señor, las cuales, como ya se ha explicado, no han sufrido cambio en ningún ciclo profético. El santuario de Jerusalén es asemejado a la realidad de la ley de Dios, constituida por el sagrado de los sagrados. Todas las leyes, convenciones, ritos y disposiciones del orden material son la ciudad de Jerusalén. De ahí que se la denomine Jerusalén celestial. En fin, puesto que en el presente ciclo el sol de la realidad hará que la luz resplandezca con esplendor meridiano, la esencia de las enseñanzas de Dios será puesta de manifiesto en el mundo del ser, por lo que la oscuridad de la ignorancia y la falta de conocimientos serán disipadas. El mundo se convertirá en mundo nuevo, en el que prevalecerá la ilustración. Así, el sagrado de los sagrados aparecerá. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, merced a la difusión de las enseñanzas divinas, a la aparición de los misterios celestiales y al amanecer del sol de la realidad. Las puertas del triunfo y de la prosperidad se abrirán por doquier, y las señales de la bondad y las bendiciones celestiales se harán palpables.
y el arca de su alianza se veía en el templo, esto es, el libro de su testamento aparecerá en su Jerusalén, la epístola del convenio será establecida. El significado del testamento y del convenio se hará evidente. El nombre de Dios se propagará por oriente y occidente. La proclamación de la causa de Dios colmará el mundo. Los violadores del convenio serán deshonrados y dispersados. Los fieles serán favorecidos y glorificados, pues se adhieren al libro del testamento, son firmes y constantes en el convenio. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada grande. Significa que después de la aparición del libro del testamento habrá una gran tempestad en la que relumbrarán los relámpagos de la ira y venganza divinas, retumbará el trueno de la violación del convenio, se producirá el terremoto de las dudas y el granizo de las tormentas se abatirá furiosamente sobre los violadores del convenio. Incluso quienes profesen la fe sufrirán pruebas y tentaciones.